Misterios del alma tierra. Pachi Villar de Paul. Mundo Insólito Radio, España. Sabersinfin.com, México. Radio Har, a tu lado siempre, Argentina. Todavía mami estás sola, aunque manejar toma style. Todavía mami estás sola, aunque manejar toma style. Misterios del alma tierra. Toma style, bebé, que ya no controla. Toma style, ya es en Arizona. Toma style, toma style. Estimadas, estimados oyentes del programa Misterios del alma tierra, soy Pachi Villar de Paul. Es un enorme placer encontrarme con todas vosotras otra vez más en este 2020, primer programa que generamos. Hoy tenemos con nosotros a nuestro subdirector Xesco Izquierdo, conocido de bastantes de vosotros. Xesco, muy buena tarde. Es un placer tenerte otra vez con nosotros, querido amigo, desde esa posición de subdirector. Para el rollo del programa, vamos a decir, un tanto especial, por ser primero de este año, vamos a echar un poquito la mirada atrás y ver qué te ha parecido interesante para volver en todos estos programas, para volver ahora, bueno, incidir un poco en ello. Si te parece, querido Xesco, te adelanto antes de que nos saludes, incluso de que, si te parece, podemos, como te decía antes, estructurar el programa de esa manera. Podemos ver un poquito en todos estos últimos programas del año pasado qué te parece interesante que hayamos podido tocar, que te apetezca volver a hablar. En una segunda parte, si te parece, querido Xesco, vamos a decir a los oyentes, además se lo avanzamos, ¿verdad?, en su momento, que teníamos pendiente el desarrollar un programa dedicado a Platón, en concreto a su pasaje de la caverna en la República, ¿verdad? Bueno, esa alegoría, algo muy importante que al final yo voy a dejar solo ahí por estar preparando programa paralelo también ahora el día 20 de febrero relativo a esto, que es la Matrix, paralelo a eso de Platón y la caverna, que creo que vamos a poder ver un poquito también, preparando con Tomás Claus y Juan de Dios Carrascosa, a raíz del programa de Juan de Dios ahora, hablando de la Matrix. Bueno, después de escuchar el programa le hice unos apuntes, le parece interesante volver a generar un programa para completar esa exposición. Va a ser el día 20 de febrero a las 8 de la tarde en el canal de Tomás Claus, pero también por estar desarrollándolo con Abel Pérez Rojas para próximo programa en sabersinfin.com México. Un abrazo a todos los oyentes de México y de Argentina, ¿verdad? Entonces, querido Xesco, como tercera parte, también me parecería interesante el tratar de algo que yo, y creo que habrás un poquito seguramente reparado en ello con análisis de, como decíamos en la primera parte, de los programas que hemos venido haciendo. Hay una cosa muy importante, querido Xesco, que yo entiendo que es la más importante, que es que yo con todos estos programas he querido venir incidiendo, haciendo hincapié, tratando de mostrar la parte, vamos a decir, no materialista de la ufología, es decir, los científicos con su ciencia, algunos, por ejemplo, siendo astrofísicos o siendo incluso cosmólogos importantes, vamos a decirlo sin miedo, con respeto, como el señor Stephen Hawking, incluso gente que sabe mucho o habla de los agujeros negros, algo que, verdad, también paralelo a ufología. Cuando tocan ufología lo hacen desde una parte muy científica, de una academia muy establecida, de un grupo muy reducido de amigos con los que comparten su mundo, pero reducidísimo, de científicos también en ese nivel, y luego y entonces no entienden nada de ufología, lógicamente, tampoco como digo, ni mirar al cielo, porque cuando miran al cielo a través de un telescopio a millones de años luz, a un punto muy concreto que es el 0, todos los que quieras más detrás de lo que es el espacio. Entonces, y luego están los que de alguna forma
se interesan, se informan por la ufología, pero al final son materialistas, es decir, tienen la ufología, como siempre digo, como hombrecito físico de proyecto lejano que viene de manera solo física para intervención física, es decir, no entienden que lo UFO, y es mi mensaje y es lo importante, y gracias por atenderme con paciencia todo este primer tiempo que quería desarrollar, Sesco, antes de saludarnos y tal, pero esa es otra parte que quisiera también que tú, querido, desde esa capacidad que tienes, quiero decir a todos los oyentes que eres profesor, que eres actor, que eres escritor, eres dramaturgo, eres alguien muy preparado, y siempre ahí desde su dirección de programa apoyándome, asistiéndome, haciendo los dos caminos de análisis de todos los programas que vamos viendo. Tienes esa capacidad de ahora hacer un resumen de todo ese año pasado un poquito, los temas importantes, luego lo que decíamos un poquito de Platón y lo que te explicaba ahora de cómo ves, si es que crees, querido, que ese mensaje de que la ufología está mucho más allá de lo físico, y que es precisamente, volviendo a la Matrix primera, la Matrix primera que genera luego vamos a decir, protagonistas nosotros, en este caso, que también tenemos derecho a generar Matrix, por eso la Matrix al final, que hay física en la Tierra, es resultado de todo lo que cada uno de nosotros aquí somos y permitimos y hacemos que se esté construido para generamos, bueno, pero es decir, gracias por toda esa paciencia, quería exponerte así el programa, tenemos más de una hora, decirte que es una enorme alegría tenerte, querido Sesco, es un enorme placer y un privilegio, estoy seguro que hoy va a ser un programa muy interesante, te voy a escuchar despacito, después de haberte planteado esto así, además que el programa sea también como tú quieras. Y muy buenas tardes, Sesco, querido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? No, muy bien, Pachi. Buenas tardes, oyentes. Un placer auténtico estar contigo. Gracias, Sesco. Hombre, ya lo sabes. Y respecto a tu primera introducción, un poco que decir, lo ufológico que va ligado al origen de nuestra propia civilización. O sea, sería aquel campo en el cual no tenemos un paradigma científico en el cual acogernos, por lo tanto, a lo desconocido. De ahí también a veces surgen estos silencios que tú te has encontrado en la interlocución. Que no hay mucha gente que se atreva, o muchos comunicadores, a tratar estos temas. ¿Entiendes? O sea, sí. Claro. Sí. Lo estoy empezando a entender, Sesco, sí. Dinos, querido. Te han puesto obstáculos, y esto vendría como recopilación de los programas que has ido haciendo, porque de algún modo te oponías a establecer una barrera entre lo ufológico y lo que no es ufológico, porque de algún modo es eso, es la parte de lo no acotado, conocido, establecido, que esto está ligado al origen de todas las civilizaciones, al origen de todas las religiones, o sea, a nuestra propia manera de ser. Genial, sí. Querido Sesco, me viene en la cabeza, antes de ayer pude hablar con el grandísimo Joan Obiols, Jandric, un psiquiatra de muchísimo prestigio de Barcelona, ¿verdad? Este próximo viernes vamos a hablar un poquito, voy a intentar que nos hable en ese sentido, de cuál es el bloqueo que se produce de alguna manera con este tema, por ser del grado que lo estás perfectamente trasladando a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Te escucho, querido, dinos, por favor. No, yo creo que el bloqueo, por un lado, el bloqueo humano, ¿cuál es el principal bloqueo humano? Suele ser el miedo. En este caso, el miedo a lo desconocido. Otro tema sería el bloqueo
en los medios de comunicación que tú te puedas haber encontrado o que nos podamos encontrar todos, que es el hecho de que estamos en una época de sobreexposición de inputs de comunicación, por un lado, tal como está establecido el mercado, que de algún modo nos establece cuáles son los temas que deben tener más protagonismo y cuáles no. Y por otro lado, que estamos en un momento de cambio continuo en los medios de comunicación por las nuevas tecnologías. Entonces, claro, este aluvión se tiene que gestionar de algún modo en equilibrio, en algunos casos que tú te has encontrado, de que tiene que ser negocio y si le parece a ciertas corporaciones si es negocio, no es negocio, si esos temas son interesantes de que se profundice en ellos o no es interesante. Porque dentro de lo desconocido quizás hay cosas que las conozcamos a medio o largo plazo, pero que en estos momentos no es de interés que sean conocidos por la mayoría. A mí creo que de alguna manera es interesante el tratar de proponer y tratar de conseguir que personas de prestigio desde diferentes profesiones muy ligadas precisamente a la parte también compleja del humano, para con su, pues en este caso psiquiatra, veíamos en programas pasados, ¿verdad?, filósofos, ¿no, Xesco? Creo que merece la pena intentar hacer ver a los filósofos que no ven que no puede ser el que la filosofía no se pronuncie sobre ufología, de que los filósofos tengan miedo a hablar de filosofía, de que los psiquiatras, vamos a ver si conseguimos, ¿no?, que estamos hablando de este grandísimo Joan Obiols i Andrí, que como digo, desde esa generosidad, yo creo para con compromiso de algo digno, algo importante y además en una posición de desde un muchísimo prestigio tocar un tema que pues escabroso, ¿verdad?, para con la comodidad, ¿no?, que pudiera ya uno en esas alturas pretender mantener y además bien ganada, ¿no? Es decir, que desde mi respeto, pero entonces ojalá se dé. Yo sé que tengo ya la palabra de Joan, de que vamos a grabar ese programa. Creo que es muy interesante que filósofos, bueno, si no participan en programa, manden audios diciendo, bueno, no podemos participar, pero nos parece muy interesante que estéis desarrollando esto, a pesar de nosotros no sentirnos capacitados para hablar de esto, pues por todo esto que estamos comentando y comentaremos. Vamos a intentarlo ahora con psiquiatras, no estoy solo en contacto con Joan Obiols, hay algún otro psiquiatra que tengo esperanza que me devuelva llamada posterior a ya haber hablado con sus secretarias o secretarios, y bueno, yo me parece que vale la pena, al margen de todo este discurso, además, como dices, como muy sometido a un poder, a unos poderes muy reducidos para con el sistema, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que vale la pena intentar pasar ese mensaje a las personas y de esta manera yo creo que bueno, pues que se puede ir ampliando perspectivas. Y no sé qué te parece, Xesco. Creo que hablas en ese sentido también, ¿verdad? Sí, claro, es evidente. A ver, también estamos en un momento, la humanidad en general siempre ha estado en momentos que no se quiere romper una cierta, lo que se ha llamado en denominar la zona de confort. Entonces, a mí me sorprende que filósofos te digan
que este tema no se puede tratar cuando es intrínseco a la filosofía. Claro. Filosofía es el amor al saber. Ujú. Si tú estás negando de algún modo una parte de ese saber, porque ese saber implica lo desconocido, es decir, ir más allá del saber, Ujú. es totalmente antagónico. Ujú. Claro, lo que ocurre es que es eso. Y sobre todo luego también yo creo que también, siendo eso así, creo que tiene un valor también el que hoy en día además de todas esas personas, en este caso hablamos de filósofos y fue a raíz de contacto con dos filósofos catedráticos de la Universidad del País Vasco, un filósofo y una filósofa, no voy a decir su nombre, también para con otra filósofa de Madrid, de una asociación que tienen un programa de radio que luego, bueno, me dijo que participaría, que no, que hablé con su marido. Estaban los del Mentes Inquietas, el colectivo para con la filosofía, que nos mandaron los audios, ¿verdad? Pero digo, Xesco, me parece también interesante que es para darle medida también que ahí está un poco la otra parte de que decíamos, bueno, Patxi ha quitado de su WhatsApp privado a 25 de los 50 profesionales más importantes de radio y televisión en España con los que venía teniendo, como he contado en programas, relación, comunicación diaria, repito, WhatsApp privado, me los he quitado de encima. ¿Por qué? Por esta segunda parte, que es decir, bueno, cuando yo te digo que tengo un canal público en YouTube con otras dos personas de Benicarló, gente como una doble doctora en medicina, un investigador profesional experto en 18 temas, que son investigadores profesionales y que tienen 300 filmaciones UFO y que yo tengo y que yo, las mías públicas, son públicas y las de ellos están ahí y las mando a los profesionales que han estado en mis programas y se interesan por ufología y me han hecho ir a sus programas y me han invitado a sus programas. Es decir, hay un momento en el que también esos filósofos, hay una serie de pruebas evidentes, y ahí están esos canales y ahí hay una... Es decir, es como un poco, incluso me niego ante las pruebas ya físicas, ya claras, ya fáciles de analizar, ¿no? Y desenvolviéndome además en este campo de juego en el que hay una contrainformación brutal, ¿no? Por parte es decir, un poquito llegar a ahí me estoy extendiendo un poco demasiado, pero un poco es eso, ¿no? La parte de las pruebas también, bueno, pero si es que las pruebas están ahí, aparte de todo lo que es ya de paranormal, ¿no? Que como dijimos en algún programa con Juan Manuel García al principio, ¿verdad? Hablábamos de parapsicología, ufología, lo paranormal, bueno, decíamos, se han olvidado de establecer el fenómeno ufológico como algo también dentro de lo, ¿no? De lo paranormal, mal llamado parapsicológico, ¿no? Pero bueno, un poquito, ese es mi discurso, querido Xesco. Gracias por atenderme con tanta paciencia. Te escucho, querido. No. Otro tema, esa capacidad de escucha, ¿no? De los demás, que es un tema que estamos perdiendo. Y también va ligado un poco con todo, ¿no? Uh-huh. Pero no, a ver, yo creo que tú el problema más grande que has tenido ha sido con los medios de comunicación, ¿no? O sea, el hecho de dar a conocer tus investigaciones, no tus investigaciones, sino vuestras investigaciones, Uh-huh. es decir, que no es una persona. Yo creo que aquí también se aglutinan varios fenómenos. Por una parte, los medios de comunicación de masas, digamos, lo que la gente consume mayoritariamente, está en entredicho con el fenómeno de Internet. Es decir, cada vez hay más canales de comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, ellos, yo me imagino que también reciben muchos inputs exteriores continuamente durante la semana. Uh-huh. Es decir, tienen que establecer una agenda de prioridades.
esa agenda de prioridades no solo viene por los inputs, sino que a la vez hay corporaciones que presionan para cuáles son aquellos temas que hay que tratar en ese momento. Entonces yo me imagino que tú te has quedado, o vosotros os habéis quedado en este tema en un limbo donde futuriblemente te pueden hacer caso o no hacer caso, pero hay tantas variantes ahí flotando en el aire que no llega. Yo creo que quizás, no sé qué te parece, sea al final el resultado de lo que todos y cada uno, vamos a decir, de las personas, al final construyen, ¿no? Es decir, Gandhi decía, sí, ¿verdad? Tienen los políticos que mejor les representan y bueno, pues hay que un poquito, quizás yo también estos días contento por empezar a ver eso, ¿no? Decir, bueno, Pachi, pues sí, al final el eco que tiene es resultado de la suma de, vamos a decir, del todo, como público, como a quien va dirigido además, pues bueno. Pasa, hay otra parte que es que hay también un grupo importante y aún muy importante de personas que, bueno, pues por lo menos escuchan el programa. El programa, para ser un programa así que empieza de alguien como yo, quiero decir, esas mis posibilidades que son este teléfono, y la suma de todos vosotros, ¿verdad, querido? Pues es muy limitada. Entonces, en ese sentido, bueno, también esa gente me anima, me parece que puede merecer la pena, aunque sabes que yo cada X tiempo tengo una crisis de estas de decir, bueno, pero ¿qué hago aquí? Si a nadie le importa un carajo, si, bueno, es que el silencio es lo que reina, ¿no? Y bueno, es un poco complejo para mí, sí. Pero no sucede solo en estos temas, yo creo que sucede en muchos temas. Ajá. Hay lo que se llama el streaming, ¿no? O sea, lo que consume lo que consumimos mayoritariamente, y luego están las cosas que en ciertos sentidos son marginales, son anecdóticas, y en este momento, con la llegada del Internet, esas fronteras también van quedando difuminadas. Sí, lo que pasa que a mí lo que me llama la atención, yo no sé si esta reflexión puede ser buena, es cómo siendo una cuota importante a lo que se le presta atención, que es al misterio, yo he participado en programas, he venido estando, ¿no?, en radios en las que hay miles de escuchas, de descargas por programa, como sabes, pero miles. Entonces, ¿cómo habiendo tanta gente escuchando, tan interesada, ¿no?, de temas se supone el misterio que les digo, bueno, lo tenéis delante, pero si es todo paralelo a esto de ufología, y es por eso la ufología tiene esa medida también, pero si son pruebas que tenéis ahí, ¿no?, y estáis todo el día dándole vueltas a si no entendéis cuál es la medida de todo al final, ¿no?, que quien la explica, la corona, quienes son los UFO, ¿no?, es lo OVNI, es quien acaba de explicar un poquito precisamente por esa medida que tiene, ¿no?, que decíamos antes, que trasciende lo físico, que trasciende, que es dentro de un proyecto muy complejo que somos, de que mucha gente cree que somos inmortales, somos una energía que permanece, que bueno, Entonces, ¿cómo habiendo tanta gente, vamos a ser claros, escuchando la misma chorrada una y otra vez, en párvulos, cuando les explicas, cuando les das una explicación de que, bueno, todo tiene una medida tal y que desde lo UFO, desde lo OVNI, se puede explicar viendo ese lado de lo OVNI, pues no, parece ser que no llegan a posicionarse ahí, ¿no? Igual que los comunicadores, no le quieren dar ese grado que es, además, el cruzar la frontera, es que es salir del planeta Tierra. Pues no quieren salir del planeta Tierra, quieren estar aquí, ¿no?, desde esa capacidad que tienen de por amiguismos, de por no sé qué, de todos alineados, de todos en lo políticamente correcto, queriendo salvar
la pipa de mierda que tienen al final para comer, que son unos loros, ¿eh? No salen de la mediocridad y no salen de la burbuja, no quieren ver la amplitud de los temas, ¿no? Y están todo el rato con el RQR, y es lo que te digo, a mí, fíjate si soy claro hablando, educado pero claro, tienen a 8.000 papagayos aplaudiéndoles por programa. Claro, pues, y yo entre ellos, ¿sabes? Y bueno, pero no, exactamente, pero es que no lo puedo entender, como también habiendo una cuota tan importante de gente que no sé qué, pues están todos a escuchar las noticias que les cuentan los, vamos a decir, informadores escogidos por los protagonistas, que son los que sueltan esas noticias, todas desde el poder, desde el sistema, que son las que les interesa soltar, están todos escuchándole a ese, al elegido por el sistema, sabiendo todos que que el sistema tiene de oscuro más que de luz. Pues están todos escuchándole al tío elegido por el sistema para pasar chorradas del grado de que tienen naves que vuelan a 100 Mach y que las patentan. Y que el ejército de los Estados Unidos dice eso. Y amén. Y están todos a escuchar esas gilipolleces. Pero bueno, Sesco, ¿qué es esto? Bueno, esto es el relato que se nos da de los hechos, claro. Claro, esto es el relato que se nos da de los hechos. Entonces, remitiendo al principio, uno de los problemas del ser humano es el miedo. Si te dan un relato que te reconforta y esto es con las religiones, y de algún modo te hace sobrellevar el día a día, es mejor que alguien que te haga replantear temas profundos. Claro. Y luego está el tema económico. Entonces, por desgracia, o por gracia, no lo sé, tampoco sé, pero encima de los grandes medios de comunicación, precisamente no suelen estar señores, o sea, los que tienen el dinero, no son señores especializados en comunicación, sino en otros ámbitos que han puesto un dinero en el mundo de la comunicación, porque es el que luego sirve para vender esos productos. Ajá. O sea, no son especialistas sí. En comunicación, y eso no. El señor, por ejemplo, el señor Berlusconi no era precisamente un especialista en comunicación. Pero perdone que me ría porque no tiene ninguna gracia, pero sí. No. En la vida hay una cosa esencial para mí, vamos, que es el sentido del humor. Entonces, te ayuda también a coger un trance. Hay que decir, Sesco, perdona que te interrumpa, que has estado, ¿verdad?, todo este verano con profesores magistrales en Barcelona, del tema clown, actor, que digo eres, ¿verdad?, con aprender de esos grandísimos artistas que yo, ¿sabes?, sueño hace tiempo tener un día un Tortel Poltrona, un Django Edwards o cualquier payaso, compañero, amigo tuyo en programa. Sé que un día lo conseguiremos, Mira, ligando precisamente con el tema OVNI, ¿tú te has dado cuenta que cuántos payasos actualmente aparecen en televisión? Es una vergüenza. Es que esto es un compendio de descerebrados gestionando lo que no deberían estar ni vamos, ni más cerca de lo opuesto en lo físico. Es que no se ven nadie. Hemos tenido a Cuco, a Francis J. Quirós en programa, ¿verdad? Pero es que en televisión no se ven payasos, no hacen nada para los niños. En Euskadi están, pues bueno, los el Pirrits, Porroch, en Cataluña pues están algunos, pero es que no hay nada, o sea, no hay nada para los niños, no hay nada en televisión desde los payasos que deberían de ser el primer maestro que tiene un niño, ¿no? Hombre, debería ser uno de los maestros, yo creo. Porque tú sabes la función, un poco ligando con la ufología, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De cuáles son los límites
de lo conocido es lo desconocido. La función del payaso, ¿cuál es? Es establecer un espejo donde tú ves tu inocencia, por un lado, pero a la vez ves tus debilidades y tus virtudes, entre comillas. Esa sería la función del payaso. Claro. La función del bufón. ¿Cuántos bufones ves en televisión? Por ejemplo... Todos. Está lleno de bufones. No, pero no tenemos... Digo bufones en el sentido de que solo están a sacar la gracieta, vamos a decir... entiendo perfectamente. Ya, pero... han habido artículos en prensa, no aquí, en Inglaterra, yo recuerdo de otra maestra que sería Hilary Chaplin, que por internet rebotaba en ese sentido, ¿no? Claro, teniendo a los señores Trump, teniendo, por ejemplo, aquí al señor Abascal, teniendo a Salvini, a Bolsonaro, que será muy conocido por tu señora, sí, etcétera. Nos están quitando el lugar de trabajo. Pero no, esos no son payasos, no están reflejando el interior de tu ser. Solo están reflejando, o parece ser que están reflejando, una serie de no virtudes. Pero, por ejemplo, Buffon, ¿por qué Leo Bassi, por ejemplo, dejó la televisión? Porque no sentía que no era su lugar, porque la función del bufón, que es un poco diferente al payaso, es establecer cuáles son los límites de comportamiento. Es decir, hasta dónde estamos yendo más allá de lo que no deberíamos ir. Entonces, ligando con la ufología, hay un interés para ver hasta dónde se puede llegar más allá en los conocimientos. No, porque es más reconfortante cada día la parrilla de los programas de televisión actuales, en los cuales algunos que traten temas de misterio, actualmente tampoco hay demasiados, las televisiones generalistas. La parrilla anterior o posterior a esos programas. Sí, creo que esa figura del bufón transgresor que lleva al límite por añadir, inteligencia también, porque al final un bufón es un payaso originalmente primero, ¿no? También es un comunicador de, como decías, es un espejo, es una persona capacitada de ver y de transmitir, de comunicar, ¿no? O el payaso sagrado lo que establece son los límites. Claro, por eso, como decías, no interesan en este momento, ¿verdad? Y como paralelo a ufología, como generalmente nos explicaba, pues otro tema que tampoco interesa por ser también frontera, ¿verdad? Si es que te seguimos escuchando, querido. Yo creo que sí, porque además, fíjate tú en la ufología, por ejemplo, yo recuerdo, y tú recordarás, hubo un momento, digamos, de pujanza, que fue los años 70, sobre todo en este país, después de la transición. Sí. Salieron muchísimas revistas del tema, salieron muchísimos especialistas del tema. Yo recuerdo aquí en Cataluña, por ejemplo, tú contactaste con Sebastián Darbo, aquí teníamos también Andreas Faber-Kaiser, teníamos una serie de gente que trataba estos temas y que tenían audiencias considerables. Pero fíjate cómo todo esto, a partir de la Guerra Fría, queda desplazado. También eso merecería un estudio, porque hay un declive de la ufología relacionado con la caída del muro de Berlín. O sea, a mí siempre me ha resultado muy interesante, ¿no? Es decir, se rompe la polarización entre Unión Soviética, Estados Unidos, y se empieza a declinar. Entonces, si te fijas, hoy todo está orientado a una investigación del miedo sobre el miedo. A partir del 2011, 11 de septiembre, es del miedo sobre el miedo. Sí. El integrismo islámico, la posibilidad de el ataque de lo que me puede pasar a mí.
que todo esto contribuye a que una serie de sectores industriales se enriquezcan. Es el sector armamentístico, es el sector de seguridad, es el miedo. Eso se ve en Brasil muy claro, que citabas antes Brasil, se ve eso muy claro en Brasil, sí. Bolsonaro. El auge de los políticos populistas, ¿en qué se basa? En el miedo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Salvini. Salvini, que está utilizando en Italia el miedo al extranjero, cuando estadísticamente en Italia hay muchísima menos inmigración de la que hay en el Estado español, por ejemplo. En Inglaterra te van a decir exactamente lo mismo, el miedo al extranjero, cuando resulta que Inglaterra es un país que necesita mano de obra. Y que como España no tiene hijos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en España, si tú miras las últimas estadísticas, te están diciendo que no vamos a poder pagar la seguridad social si no es con gente que venga del exterior. Eso es. Sin embargo, la gran catapulta de estos populismos siempre está basado en el miedo. Entonces, claro, en transgredir e ir más allá e investigar si existe algo más allá. En este caso se ve claramente la ufología. Por ejemplo, en la ufología, no sé, tú sabes de esto mucho más que yo. ¿Hay algún estudio? No, Xesco, yo sé de muy poquita cosa, creo que de nada sé más que tú. Dime, querido. No, pero ¿hay algún estudio sobre esto, el fenómeno que se dio, ovnis, Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, de repente este tema... Yo te voy a hacer una reflexión, antes que lo tocabas, he empezado a tocarlo, no te quería hacer, pero yo te traslado mi reflexión humilde, no sé si te puede parecer interesante o no. Mira, el que una vez terminada la tensión, vamos a decir, y por eso termonuclear, creo que hay incluso una voluntad y una capacidad, si llego más lejos, de los UFOs, de los ovnis, de los extraterrestres, de, habiendo estado significándose en una manera constante, desde, como veíamos en programas, y tú muy bien sabes porque hemos hablado alguna vez, desde el 47, con los llamados antes, en el 43, ¿verdad? 44, Foo Fighters, ¿no? Porque en ese momento, digo, y hemos dicho en programa, ¿verdad, Xesco? En el 45, Nagasaki, Hiroshima. Eso que algunos contactados, como Santiago Martínez, que desde hace años tiene cantidad ingente de vídeos filmados fantásticos, que ha estado en radio, en programas, que es uno de los contactados de más grado de España, que sigue subiendo esos vídeos desde Santander, es un tío muy interesante, que habla precisamente desde el tener miles de fotos, miles de vídeos, de cosas fantásticas, que ya él también se ha querido retirar, se ha retirado, se retira de todo lo público, últimamente no me quiere dar entrevistas, no tal, pero quiero decir, en esa posición se me ha ido un poquito el hilo de lo que te quería decir, pero... No, yo preguntaba un poco eso, si hay algún estudio... Sí, yo decía eso, Xesco, gracias por recordarme, perdona, es lo nuclear, es lo que yo creo que, bueno, pasada una tensión de que ha habido momentos, como hemos contado, de que incluso en bases nucleares han tenido de misiles intercontinentales, los Minutemen, han tenido que intervenir y desactivarlos y han estado muy preocupados por la guerra termonuclear, pues yo creo que en ese momento que se relaja la tensión, que cae un poco el muro, que un poquito, ¿no? Yo creo que ahí es por lo que se significan y hacen incluso que haya una relajación en la actitud general mundial, ellos mismos, después de haber creado como un auge, como una alarma con esa preocupación de que entendían eso, había mucho riesgo de que se diera,
Entonces yo creo que por eso se relajan. No sé si es una reflexión muy antagónica a lo que tú estás barajando o no sé qué te parece la reflexión. En cualquier caso, yo creo ahora yo creo que tú y yo podríamos hacer muchos programas. Pues claro que vamos a hacer muchos programas. Bueno, se trata de dialogar, es eso, ¿no? El intercambio de ideas, ¿no? Porque, bueno, ahora de algún modo sí se me ocurre una respuesta. Hay un desplazamiento del punto de vista. O sea, cuando ocurrían estos fenómenos, yo recuerdo que de algún modo, ya desde la Guerra de los Mundos de Orson Welles, era el miedo al ataque exterior. Sí. O sea, la visión que siempre se tenía del fenómeno ovni era interpretado. Hubo dos interpretaciones, una minoritaria que era alguien que nos venía de algún modo a hacer avanzar a todos los niveles humanísticos, científicos, etcétera, pero había otra interpretación más mayoritaria que era que posiblemente nos teníamos que preparar para un ataque exterior. Sí. Y ahora el punto de vista desde 2011 se ha desplazado al miedo interior. Es decir, el ataque puede venir desde lo desconocido, pero lo desconocido ya no es interplanetario, sino que es intraplanetario. Sí, además yo creo que esa reflexión estás haciendo, perdona, la sigues desarrollando ahora, genial, pero es en el sentido que están trabajando las agencias de los grandes gobiernos, se están atribuyendo eso, lo que estás describiendo, se están describiendo, tengo una tecnología alienígena, porque estoy en pactos con X no sé quién, que me dan unos materiales, que sepáis que tengo esto y que estoy preparando un equipo espacial y os vais a enterar de que esto sigo yo mandando en el cotarro de alguna manera y le cambio los nombres además, es decir, ahora todos estos años atrás de historia UFO, historia OVNI, con lo que ha conllevado pues la utilización de palabras, abreviaturas, conceptos, pretenden rebautizarlo y le ponen nuevos nombres. Ahora no quieren que se le llame OVNI, quieren que se llame, no sé si UAPPP o no sé qué. Es decir, creo que sí, que es muy acertado eso que estás diciendo, muy interesante, porque además es lo que pretenden vendernos, atribuyéndose ellos a posición una vez más de dominadores, de los que tienen montada esa segunda Matrix que nos tiene bastante sometidos en esta segunda Matrix, digo. No la primera. Muy interesante, Xesco, lo que estás diciendo. ¿Quieres hablar un poquito más de eso? Perdona que te haya interrumpido. No, simplemente que es eso. Yo creo que sí, evidentemente hay una agenda, incluso alguno de tus invitados ya creo que era José Luis Atienza, ¿puede ser? ¿Y Joaquín Abeza? No, Joaquín Abeza, sí. Exacto. Que ya un poco iba por este camino, es decir, aquí hay una escena, hay un escenario donde podemos ver hasta la escenografía, pero evidentemente hay una parte detrás de unos tramoyistas que nosotros no vemos y que son un poco los que nos orientan a la mayoría hacia dónde tenemos que mirar en cada momento, y eso es evidente. Eso es evidente. Y en ese momento el fenómeno ufológico, tal como se había conocido en décadas anteriores, pues no interesa, de algún modo, creo. Ligando un poco también con el tema del cloud, ¿no? Es decir, bueno, aunque actualmente hay un resurgir, porque también hay un cansancio de que la gente se da cuenta de que hay cosas que no funcionan y mejorables. Yo también en el programa que hicimos sobre filosofía lo ligué un poco como que hay unas nuevas tendencias que no tenemos que perder de vista,
yo creo que van a ser las que van a marcar al menos hasta mediados del siglo XXI. Sí. Por un lado, o sea, los movimientos ahora están germinando y no van a ser exactamente como ha pasado siempre, como los que habíamos visto. No, pero la gente joven que viene detrás, ¿verdad? Que los está viviendo, que los está digiriendo, asimilando, conociendo, tal, está generando, ¿verdad? Desde esa semilla, como creo dices, ¿verdad? Está generando esa conciencia, también la tecnología ahora permite, si tienes voluntad, de poder salirte, aunque cada vez la quieren, ¿verdad? Reducir más. Y ahí están, ¿no? Queriendo controlar Internet por todo el mundo y queriendo controlarnos el YouTube y queriendo controlar el Facebook y todo, ¿no? Pero sí, en ese sentido hay un grupo, ¿verdad? También esperemos que son estos gente nueva que se incorpora a la Tierra. Nueva y complementada con, podríamos decir, con vieja, o sea, con nosotros ya. Sí, que yo observo sobre todo en el movimiento feminista, por un lado, en el movimiento de medioambiental, la conciencia medioambiental, por otro lado, el hecho de las nuevas tecnologías, que es lo que tú dices, o sea, hoy en día no es lo mismo, y el hecho de controlar hoy en día las nuevas tecnologías. Sí, pero es que el mismo control perjudica a la larga al que quiere controlar, porque su discurso nos está llegando a través de las nuevas tecnologías. Ese control es mucho más complejo y hoy en día es más fácil de que se les escape de las manos, porque tú, a la que has creado en la trampa para el ratón ya ha creado otro sistema para comer, que es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Sí. Ahora podemos controlar WhatsApp o Twitter, ya la gente se comunica por Instagram, pero a la que controla Instagram, alguien ya habrá generado, estamos hablando de tecnologías abiertas, es decir, hemos creado, de momento yo creo que estamos en la fase adolescente, hemos creado un sistema de interlocución donde cada uno puede ir aportando lo suyo. Sean tecnologías abiertas contra lo que se llamarían, lo que diríamos hasta ahora, o donde nos creímos tú y yo, que eran tecnologías cerradas. Nacimos, en este estado teníamos 2 canales en blanco y negro. Y eran sí o sí. Y una dictadura delante que controlaba además esos 2 canales de esta manera. Claro. Y tú no podías interactuar con eso. Actualmente tú tienes una infinidad de canales. Entre esos canales, evidentemente, hay una serie de poderes que distribuyen un relato global. Pero claro, si tú quieres restringir esos canales, tu relato global probablemente va a llegar de un modo que no va a ser en el modo inteligible que tú querrías. Por lo tanto, tampoco puedes coaccionar tanto esos medios. Y al mismo tiempo, como la tecnología avanza a tal velocidad, alguien ya ha creado otro sistema para seguir comunicando. Muy interesante, querido Xesco. Mira, nos acercamos ya a 1 hora de programa, tenemos otros 25 minutos, pero te digo, querido, por si quisieras, retomaremos algunas cositas de estas tan interesantes que estamos tocando, que nos estás trasladando ahora también y que te interrumpo, perdona, pero digo, ¿crees que tenemos un ratito para cuando menos avanzar a los oyentes como tenemos pendiente meterle mano a la caverna de Platón? ¿Y quieres hablar un poquito, tienes algo interesante que contarnos y le dedicamos unos minutitos a eso, te parece? Sí. Pues bueno, qué bien. También haría un inciso lo que hemos hablado. Claro que sí. Todo viene mediatizado pues evidentemente por la economía, y en estos momentos el periodismo a nivel mundial está en una época de reconversión. Entonces, ¿qué ocurre?
que si tú preguntas hoy en día a lo que se aconseja que se dirijan los periodistas que se están formando en facultades, se les dice que de algún modo olviden el periodismo de investigación. De algún modo yo tu programa, una de las cosas muy interesantes es que lo metería dentro de lo que sería periodismo de investigación. Pero ¿qué le está sucediendo al periodismo de investigación? El periodismo de investigación requiere tiempo. El tiempo requiere unos medios y una economía. Entonces, eso se está recortando. Entonces, se está eso le pasa a los científicos importantes cuando tratan de desarrollar algo. Les cierran la economía para que caiga el tinglao, ¿no? Lo dice Jean-Pierre Petit. Muy interesante, gracias, Xesco. Este es mi programa, como dices, es tuyo, eres subdirector del programa, lo sabes, eres alguien que te agradezco enormemente tu constante presencia y consideración y escuela para con el programa desde hace mucho tiempo, desde que empecé, porque tengo el privilegio de tener tu amistad y tienes unas capacidades que han enriquecido y van a seguir, están enriqueciendo el programa. Entonces, simplemente perdona que te interrumpa, pero nuestro programa. Gracias, Xesco. Y pues, ¿quieres acabar este inciso que, perdona, te haya otra vez interrumpido, querido? No. El periodismo de investigación es eso, requiere tiempo, estamos en unos medios que coartan ese tiempo, que quieren lo inmediato. Si hoy en día tienes la posibilidad de enviar un periodista a una guerra, pero en lugar de eso ya te viene un reporte que se llama desde allá, ¿para qué vas a enviar a ese periodista si desde allá alguien con un Skype te lo va a hacer? Lo que ocurre es que no te lo va a hacer con la calidad que te lo va a hacer un periodista ni con la capacidad, pero bueno, eso vete arriba y explícalo al director del medio, ¿no? Claro. Entonces se está aconsejando de que se dirijan más a lo que son los gabinetes de prensa. Los gabinetes de prensa un poco es el cortar y pegar. Es decir, cojo un poquito de aquí, pego de allá, cojo de aquí, pego de allá. Más para lo que serían corporaciones, para lo que serían instituciones públicas. Es decir, también la precarización del mercado laboral ha llevado a que se pierda el periodismo de investigación. Por ejemplo, en el caso de la ufología, si yo no he equivocado, incluso, y él le dio mucho amparo, fue en su momento aquí el caso. ¿Recuerdan que existía el caso? Y el caso era un periodismo de investigación que iba desde lo más escabroso a nivel de asesinatos, homicidios, hasta lo ufológico. Hoy en día, mantener un periódico, ¿tú ves algún periódico que sea como el caso? No. ¿Por qué? Porque tienes que pagar una serie de periodistas. Es mucho más cómodo copiar. Uno me coge. Lo que pasa es que a veces ocurre que es el tema de las fake news. Sí, eso que a veces incluso creo paralelo hacía casi Interview, ¿no? Que ya no sé, hace años, no sé si existe, si siguen haciendo algún... ¿Sí? Interview dejó de publicar y por el mismo tema creo que hace aproximadamente 2 años. Ah, sí, ajá. Pues eso, ¿no? Porque es eso, es que alguien desde un gabinete de prensa lanza una noticia y si cuela, cuela, si no cuela, no cuela, y no se le da al periodista, sea el tema que sea, el tiempo para la investigación. Hay muy pocos medios que den eso. Lo que pasa es que también están surgiendo nuevos medios de financiación, que ayer precisamente lo está mirando en el tema teatral, pues aplicable a todos los sectores, que es la financiación a través de varias personas, sea de Ayercami, y entonces sí que están surgiendo cooperativas de periodistas, cooperativas de todo tipo de productos, donde uno aporta un tanto por ciento y ese producto tiene el tiempo necesario
para elaborar. Conozco en concreto un escritor importante en España que tiene con estos temas, que tiene un mecenas importante, tiene esa suerte. Esto es ideal. Sí. Eso es algo que también casi se ha perdido, ¿no? Ahora en el mercado del arte es negociar con la galería, pero el preocuparse de mecenar a los artistas como se ha venido haciendo desde el Renacimiento, ¿no? Pues eso parece ser que ya también se ha perdido, ¿no? Sesco es un poco paralelo. No, depende de las culturas. Eso las fundaciones norteamericanas lo tienen muy bien llevado. Claro, depende de cómo, del sistema que se establece de mecenazgo. Lo que pasa es que en el Estado español está muy mal llevado. Que te lo digan a ti, ¿no? Que te lo digan a ti. Y nos lo digan a todos, sí. Claro, pero el mecenazgo en Estados Unidos, por ejemplo, se interpreta de otro modo. Y a veces incluso la Fundación Rockefeller hace cosas completamente opuestas, ¿no? Están haciendo de mecenas por una serie de gente y a la vez son mecenas de esos mismos que van en contra de esa misma investigación. O sea, es otro sentido de las cosas. Claro. Luego están los noruegos y así también, ¿verdad? Que por posibilidades pues pueden desarrollar cada uno lo que quiere, ¿no? Desde esa riqueza que gestión óptima para con ella que da el Estado, ¿no? Ese es otro pasaporte para con eso, nacer en Noruega, ¿no? Querido Sesco. En muchos casos se habla del eje norte-sur europeo. Ya no hace falta ir a Noruega, incluso en Francia, a nivel yo por lo que no conozco del sector, ¿no? De red de teatros locales, aquí en Italia, en Grecia, en Portugal, todo. En Portugal está espabilando un poco más, pero este sistema aún es muy, muy, muy pobre. Claro. Entonces, el eje norte-sur aún se nota en todos los sentidos, eso es evidente. Es evidente. Eso solo hace falta ver que los chavales que estamos preparando aquí en las universidades pueden salir perfectamente preparados, pero se tienen que ir a trabajar al norte, de Francia para arriba. O sea, es algo absurdo, ¿no? Es un absurdo, porque tú como contribuyente estás pagando esa formación, pero ese capital humano, esa investigación, se va afuera. Claro, eso es tremendo. Es tremendo, sí. Pero bueno, para eso están programas como el tuyo, ¿no? Para poner luz sobre cosas que de algún modo se consideran excéntricas en el buen sentido de la palabra, es decir, fuera del centro sobre el cual todo el mundo está mirando. Claro, y que al final es el que es, y que a partir de él y alrededor de él, y que todo tiene que ver con todo, y que desde ufología, por tratar de ampliar la perspectiva para con las medidas, para con lo extraterrestre, saliendo pues yo creo que un poco paralelo, ¿no? Sí, en este programa yo estoy deseando que nos llame cualquier persona para decir quiero hablar de esto, que me parece interesante, siempre en ufología, pero saliéndonos también y por seguramente también ser muy paralelo a ello desde esa descripción amplia de la ufología que hago, que hacemos. Sí. Gracias, querido Sesco. No sé si podemos tocar un poquito lo de Platón. A mí es un tema que me interesa mucho. No sé si nos puedes decir algo, querido, sobre lo de la caverna. Pero va un poco ligado con todo lo que estamos hablando. Porque el mito de Platón es de alguna manera el mito que tenemos o la explicación que hacemos nuestra cultura
grecorromana de esto mismo que hemos estado hablando. El mito o la alegoría de la caverna, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que lo que estamos viendo en el día a día posiblemente son sombras de la realidad, ¿no? Que va ligado con el tema de la ufología. Tú dices, y va ligado con de algún modo tu reclamo, ¿no? De, oye, ¿por qué no hay un interés? ¿Qué explica el mito de Platón? Hay una serie, para simplificar, ¿no? Y hacerlo muy gráfico, hay una serie de esclavos que están encadenados mirando en una cueva, mirando a una pared. Y detrás tienen una hoguera. Y entonces estos esclavos solo pueden mirar en una dirección, que es la de la pared. Entonces la hoguera, que crea la luz atrás, ¿qué crea en la pared? Sombras, que son sus propias sombras. Entonces estos esclavos perciben esas sombras como que es la realidad absoluta. No saben que detrás en la cueva hay un agujero donde se puede salir y hay luz. Simplemente, como vienen encadenados de cara a la pared, ven esas sombras. Entonces, el diálogo entre Sócrates, que retrata a Platón, y su interlocutor es: ¿qué pasaría, maestro, si alguno girara la cabeza, viera que hay un fuego y viera que detrás de ese fuego hay una salida? Y eso es un poco también lo que a veces te ocurre a ti, Pachi. Es decir, ¿qué pasa si tú giras la cabeza, tienes la posibilidad de ver que lo que se refleja en la pared no es la realidad, sino que son sombras, y te dan esa posibilidad, y vuelves al grupo y lo explicas? Te toman por loco. ¿Por qué? Porque ellos siempre han vivido en lo que hablamos en la forma, en la zona de confort de pensar de que esas sombras son la realidad. No están preparados para que alguien les diga: no, tenéis la posibilidad de ver la luz que está detrás. Y detrás de ese fuego que está creando estas sombras, además, hay algo más. Si regresaras ahí, tendrías la posibilidad de que los demás tuvieran el afán de quitarse las cadenas, liberarse e ir hacia la luz. No, lo más probable que te va a suceder es que te van a tomar por loco, por decir. No, porque hemos vivido siempre encadenados. ¿Cómo? Y perdona, genial, Sesco, precioso. Eso yo lo leí de muy pequeño, no llegando a tomar esta medida, ¿verdad? En uno de los ejercicios de clase en la escuela francesa en San Sebastián. Recuerdo perfectamente, a pesar de ser hace ya muchísimos años, sé que es muy cortito el relato, pero hay una cosa importante, que es que se puede hacer un ejercicio de abstracción importante, interesante, creo, y en primero, para lo que te incidía es, como decías, te pueden tomar con loco. Digo, sí, claro, como lo hicieron con Sócrates, y por eso lo mataron matándose, sin querer matarlo, lo obligaron a suicidarse precisamente por eso, ¿no? Ahí hay toda una serie de teorías, y si él mismo ya sabía. Bueno, pero sí, querido, pero, y perdona, no es por interrumpirte, pero es por incidir, si ocurrió, si al final eso es lo que ocurrió, ¿por qué ocurrió exactamente? Es importante, y ahora te escuchamos, pero ocurrió, ¿no? Es decir, al final Sócrates refleja un poquito, muy bien, el protagonismo del mensaje que quiere trasladar
ese pasaje, pero además desde el Digo Sesco, y ahora te escucho, querido, perdona, pero te quiero lanzar esto para que luego tú también reflexiones acerca de y nos aportes además de lo que nos querías ahora decir, que es que, digo, eso se puede entender como perfectamente no el control, vamos a decir, de una matrix secundaria de los humanos entre unos y otros que escondieran una parte, es decir, el agujero, el exterior, la luz, incluso la luz de la hoguera para con la manipulación de las personas atadas, manipuladas frente a la pared, viendo solo sombras, sino entendiéndolo como que se habla en ese pasaje o sirve para hablar de la Matrix primera, que es las personas que están encadenadas viendo sombras somos los humanos. Y entonces los humanos no nos enteramos de que lo que vemos son sombras solo por sombra ser lo que nosotros estamos viviendo y desarrollando aquí ahora en físico desde nosotros mismos completamente. Solo que hay una parte nuestra, extraterrestre, que nos la muestra una luz, esa hoguera, que nos dice hay un agujero a la salida. Sí, es un agujero extraterrestre de dimensión humana, de por encima de lo físico, de la experiencia física de personas que vivimos en la Tierra, y eso me parece interesante, no sé a ti qué te parece, el tratar de también hacer un ejercicio de reflexionar en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿no será que el sentido total que tiene esa fantástica plasmación de lo que yo digo resume al final, ¿no?, el que nosotros, los humanos, no nos damos cuenta de que somos esos encadenados, viendo sombras en nuestro mundo, que fuera hay otro, pero es el astral, es el de la fantástica por encima de nosotros a nivel de mi imaginar fuerza creadora que genera una matrix primera, que es esa, que nosotros llegamos también con libre albedrío porque hay una pactación primera con él en su fantástica capacidad, antes de nosotros venir aquí, que en este momento no recordamos. Bueno, pues ya es muy amplio, podremos, si te parece interesante, hacer programa de libre albedrío, pero es decir, creo que esa alegoría al final es más rica que lo que se pudiera entender si la llevamos a reflexión en el sentido, en la medida un poco de que te digo, es decir, hay una luz, sí, hay una astralidad, hay un plano, hay una capacidad creadora que desde ahí, desde ese plano, dirige todo y lo prepara, así, tajante digo en el sentido de que la Tierra se crea 9 billones de años después del Big Bang y se desarrolla los últimos 3 o 4, es decir, las cosas se van preparando igual. Y entonces, creo, ¿qué te parece esa desde mi, gracias que decías y además explicabas genialmente, ¿no, querido Sesco, cómo pues explica, ¿no?, como el loco que se desencadena, ¿no?, el tomado por loco que se desencadena y descubre un poquito la amplitud de la realidad que les envuelve, ¿no?, que muy lejos de estar en conciencia de ella, pues descubre y luego cuando traslada, pues le tratan de loco, ¿no?, le niegan atención, le tratan de loco, acaba Sócrates, vamos a decir, como protagonista que podemos trasladar para con eso, acaba muerto, ¿no? ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que eso tiene algo de interesante? Claro, claro, es una metáfora por un lado,
de hasta qué punto los humanos queremos llegar más allá en el conocimiento y hasta qué punto estamos preparados para asimilar el nuevo conocimiento. Y en tercer lugar, que aquello que es toda la base, ¿no?, de Platón, Aristóteles también, que aquello que percibimos de inmediato no necesariamente es el absoluto, la realidad objetiva. Eso dice la cuántica también, ¿no, querido? En eso no estoy muy versado yo en cuántica. Yo tampoco, pero es un poco lo que una rama de científicos, ¿no?, sabe un poquito y más que yo, como cualquier persona más un poco interesada en ciencia y tal, a la medida de como aficionado, ¿verdad? Pues sabes que la cuántica, bueno, amplía muchísimo precisamente ese espectro para entender que hay mucho más de lo que palpamos, de lo que, ¿no? Y que pues bueno, con diferentes experiencias, pues la física cuántica incluso demuestra, ¿no? Claro, en ese sentido. Fíjate, ahora vamos a echarle sentido un poco para probar. Qué bueno. Pero, sí, tenemos 10 minutos más. Sí, pero vamos a ver, Pachi, suponiendo que esta gente con la cual tú has contactado se hubieran negado, ya radicalmente hubieran dicho no, lo que me están proponiendo no me interesa. Habríamos llegado a descubrir la ciencia atómica. Hoy en día por el lugar donde tú y yo estamos hablando, sabemos que está formado de átomos. Sí. Si hace 300 años hubiera venido alguien y nos dice, bueno, primero de todo no entendería cómo tú y yo nos estamos comunicando a distancia, ¿no? Pero los objetos circundantes a usted no es lo que ve, sino que en lo que ve hay unos fragmentos que se llaman átomos, que cada átomo a su vez, claro, no hubiéramos ido a ningún lugar. No existiría la ciencia atómica. Tú y yo no estaríamos. Si creamos dogmas, que un poco también es lo que está sucediendo en muchos ámbitos filosóficos, empezando por las universidades, donde en lugar de enseñar o intentar enseñar, hacer pedagogía, que pedagogía es acompañar, no es dogmatizar, es acompañar, crear pensamiento crítico. Si en lugar de eso, esto es un lápiz, esto es un teléfono, esto es un micrófono, esto es un ordenador, pero esto resulta que está formado de átomos. Si somos incapaces de trascender y ir más allá de las cosas, hoy en día tú y yo estaríamos aún en la caverna de Platón comiendo lo primero que pilláramos. Es decir, siempre tiene que existir esa capacidad de intentar ir más allá. Entonces a mí me sorprende que alguien que se diga filósofo. Eso estaba con la palabra filósofo en la cabeza. Primero todo, filósofo lo es todo para mí. Claro. Todo. Claro, es la base primera del razonamiento para con el todo, para con todo. O sea que a partir de ahí, sin razonamiento, pues sería como estaríamos sin filosofía. Si tú tienes amor por la sabiduría, por la verdad del otro, por la verdad que es el amor, es por preocuparse por la verdad, que es el otro llevado a persona, llevado a animal, llevado a planta, llevado a, ¿no? Sí. Y dentro de ese amor, ufología, hay una parte que no es desconocida y a la cual tú puedes, como ser humano que vas a estar aquí un tiempo o cada uno según su creencia o un espacio o lo que sea, tú tienes que intentar aportar
y no cerrarte en dogmas y decir, no, pues Sí. esto no me interesa. Además, mira, querido, perdóname que te interrumpa, pero voy a hacer una cosa. Mira, a pesar de estar en conversación con este tema que quiero tocar ahora, porque merece la pena que yo creo te lo comente ahora para que tú también lo enriquezcas, Xesco, en estos 10 minutos más que tenemos. Y digo, creyendo que va a ser programa que voy a desarrollar este mismo lunes con Abel Pérez Rojas, un saludo, querido doctor, desde aquí, si nos escuchas, que seguramente será Abel Pérez Rojas de sabersinfin.com, todos conocéis en México, poeta, escritor, comunicador permanente, alma mater de sabersinfin.com, querido Abel. Bueno, digo, querido Xesco, ayer me mandó Abel, tenemos un decalaje horario, estamos todos los días comunicando. Abel es muy especial, se levanta muy temprano, a pesar de ese decalaje horario de 8 horas con México. A veces es sorpresivo como ya está ejercitándose muy de mañana, muy temprano, cuando para mí todavía es temprano de mañana, ya está activo. Pero hay un tema muy importante, yo creo, muy paralelo a esto que estamos hablando, y tú además como educador, quiero una reflexión de esto, y digo, pido excusas a Abel para lanzarlo antes pero va a ser también en este programa que es el de él, y paralelo con todo, y sé que al final va a valer la pena. Que es que, mira, querido Xesco, me decía Abel que el próximo programa iba a ser, mandó un comentario por WhatsApp privado ayer, que iba a ser sobre la importancia del arte para el desenvolvimiento del humano, ¿no? La importancia en el humano del desenvolvimiento del arte, de la importancia del arte. Entonces yo, claro, como he tenido más unas horas de decalaje para reflexionar y tal, bueno, pues le he contestado en el sentido de, mira, a ver, ya lo tengo, si voy a ir a programa, quiero decirte esto. Y es que, mira, yo, Xesco, sabes, soy de San Sebastián, de Donosti, sabes que tengo muy cerca las cuevas de Santimamiñe, las cuevas de Altamira también, muy cerca, ya en otra comunidad, pero muy cerca. Están muy cerca y he estado también en Lascaux, Chauvet. Bueno, he tenido la suerte de crío visitar esas cuevas, y luego fantásticamente esas pinturas que ya están datadas en el caso de Chauvet 38.000 años, Altamira y pues Santimamiñe pueden estar cuando menos, ya se habla de 30.000, 28.000 años, pero Chauvet ya son 38.000 años en lo que se... Bueno, esas obras que hoy, gracias a esta tecnología fantástica, están a disposición de todos nosotros. Mi reflexión para con Abel Pérez Rojas y esta posible intervención para con la importancia del arte en lo humano, la reflexión, querido Xesco, es la siguiente. Mira, siendo alguien muy sensible al arte, que he tenido la suerte pues de conocerme todos los museos de París, desde crío, de otras capitales del mundo, de tener inquietud por el arte, por lo bello, por el diseño, por haber trabajado también en el campo del equipamiento de interiores con... vamos a decir, mobiliario, diseños de interior de modernos partícipes del diseño, de la cultura, del arte, de la belleza también moderna, como pueda ser pues la gente del Bauhaus, de toda esta corriente de arquitectos italianos, o de Le Corbusier, o de etcétera, etcétera. Es decir, teniendo una sensibilidad importante por lo que es la belleza, el arte, las diferentes plasmaciones en él. Digo que desde hace 38.000 años, no sé si triste o feliz o infelizmente, no hay nadie, ni siquiera Miquel Barceló en esta su época, que tuvo hace ya unos largos, seguramente 10 años, que el tiempo pasa muy pronto, en su visita a África, que generó de lo más importante que ha hecho ese otro, de los más grandes, importantísimos artistas que ha dado el mundo, que pueda ser Miquel Barceló, y que estoy seguro conoces muy bien, y todos los oyentes. En esa época africana, Miquel Barceló se ha podido acercar un poquito
mira, un poquito a la calidad, al nivel de las pinturas de Santimigne, de esos bisontes de Altamira, de esos bisontes de Chauvet, de esos leones, de esas panteras, de esos rinocerontes, de esos, es decir, el hombre, nosotros ya hemos llegado a la Tierra con una capacidad interior, con una sensibilidad, con algo fantástico que nos daba ya hace 38.000 años, por estar en nuestro interior, por venir ya con ello, de la capacidad de hacer unas pinturas que hoy en día el señor Miquel Barceló, cuando las ve, estoy seguro que se quita el sombrero mallorquín. Hombre, evidentemente. Entonces, creo que eso que es, si miramos con profundidad, una prueba de que nosotros aquí llegamos con unas capacidades de ese grado para luego desarrollar otros grados y paralelos a ese todo el arte que hemos venido desarrollando, que es pues lo que al final trasciende, enriquece en todas las ramas, ¿no? Con elevación del ser humano, ¿no? Pero creo que es un apunte interesante de ver cómo tenemos que ser conscientes que no hemos llegado aquí y nos hemos construido el arte y el arte es resultado de nuestro y de nuestra evolución, no. Siendo eso también, pero en un segundo plano, en una segunda matrix, creo, y no sé qué te parece, yo quería soltar esto, que es con lo que estoy apasionado estos días, comunicándome con Abel, contigo, con los oyentes, conmigo, ¿verdad? Con el todo. Esa reflexión, no sé qué te parece, querido. ¿Pero en qué sentido? O sea, no, hombre, evidentemente, el arte es como la capacidad de reír. O sea, eso es lo que nos identifica como seres humanos. Y la risa no... la risa en realidad nace como una reacción al miedo. Exacto. Es un ejemplo genial. O sea, fíjate, es una superación. Es una capacidad que ya viene en nosotros, ¿no? Claro, está en todas las culturas. Claro, entonces, si nosotros contempláramos, cuando menos, que podemos ser, de alguna manera, creación, resultado de voluntad, incluso con posible participación nuestra en algo que no somos conscientes ahora de acabar de ver, ¿no? O de ver del todo, o de ver. Es decir, no podríamos, si fuéramos, si contemplamos que pudiéramos ser generados por alguien que está construyéndonos, es alguien que nos ha construido con esas cosas interiores imprescindibles, elementales para con un grado de elevación fuera de la materia, ¿no? Que nos permite luego a nosotros desde esa capacidad ya primera total, ¿no? Generar otra serie de secundarias de nuestra matrix para nuestra también. Es así un poco, estoy muy equivocado, Xesco, ¿cómo lo ves? No, yo no soy nadie para decir si tú estás equivocado o si nadie está equivocado, ¿no? No, pero fíjate que hay dos. La risa, nadie ha sabido. Hay varios. La risa es un eje, surge como un fenómeno de superación del miedo. A partir de ahí la reelaboramos a través de la historia y posiblemente hoy en día cuando nos reímos no nos damos cuenta de que en realidad es una capacidad de abstracción y de superación de eso y de poner una distancia, de relativizar las cosas. Ajá. El arte también es una conciencia ante lo que hablábamos antes,
ante lo desconocido. Por eso se llama ese arte que tú vas a ver a las cosas, ¿cómo lo llaman? Pinturas mágicas. Ajá. ¿Y por qué son mágicas? Porque es la necesidad de explicarnos a nosotros mismos. Entonces lo representamos fuera de nosotros, ¿vale? Representamos que vamos a ir a cazar o el miedo que nos da ese animal a través de esas pinturas. Y si nosotros, haciendo un ritual con esas pinturas, conseguimos que cuando vayamos de caza tengamos menos miedo y seamos más productivos en esa caza, o sea, es el miedo ante lo desconocido también, que va ligado con lo ufológico y con el hecho de que te puedes frustrar por intentar ir más allá. Imagínate. Es comunicarse también con el más allá, ¿no? Un poco, también. Claro, evidentemente, por eso son pinturas mágicas, porque es trascender. Es someterse a algo también, ¿no? Es como, yo me comunico contigo porque me someto a ti también, ¿no? Sí, pero yo lo veo más. Te someto porque te contemplo, ¿no? Porque al final hago que existas, ¿no? Al final le doy yo importancia, ¿no? Claro, Ajá. claro. Es decir, hay algo interior en mí que me mueve, es decir, algo que parece que no tiene ninguna lógica, ¿no? Porque en el monte es igual más efectivo que tengas preparadas una serie de piedras colocadas en unos puntos y cierres unos pasos y no sé qué, para acabar con los ciervos o con lo que sea, que tengas que matar a golpes porque tienes mucha hambre y mucho frío y te va la vida en ello, o te vas a no sé dónde dentro y haces no sé qué historia, que además es, joder, un esfuerzo importante, ¿no? Por no tener tecnología, al que le dedican además una importantísima atención, ¿no? Porque lo hacen de una manera magistral, como decíamos, ¿no? Es decir, salen de lo productivo, en vez de guardarme las piedras, de amontonar más piedras todavía y prepararme más el choco para cuando entre la manada, acabar con todos, me dedico a eso, porque es como algo interior, ¿no? Algo que ya empieza a salir del humano, ¿no? No, porque evidentemente sale de lo humano, sale de mi mente, sale de que yo sé que mañana tengo que ir a cazar, pero a mí ese mañana me produce un temor. Si yo consigo representar ese temor y hacerlo, asociarlo y verlo a diario y crear un ritual donde yo supero ese temor, implica que yo mañana iré a cazar y estaré más capacitado para cazar. ¿Por qué? Porque tendré más conocimiento del otro y de mí mismo y de mi interior. Entonces es la función también del arte. Podría ser un poquito también visualizar algo como ejemplo para con luego lo que nosotros nos construimos, ¿no? De creencias religiosas, bueno, no sé si exactamente en mi caso, porque yo he vivido la experiencia en físico, muchas veces lo he constatado y lo llevo también a esa medida, ¿no? Pero digo, el que la persona nos construyamos esa trascendencia, ¿no? Esa inmortalidad para defendernos y por miedo de no trascender, de que esto se acaba aquí y se acabó, ¿no? Yo, como te digo, lo digo así, no lo digo porque me parece rico, ya que viene a mi cabeza como reflexión, crítico siempre con todo, tratando de ver y contemplar todo y analizar y sopesar y ver desde diferentes puntos, aunque sea tratando de que el ejercicio sea con uno mismo, ¿no? Además de con amigos, pues lo lanzo según me viene, ¿no? Es decir, podría ser que nosotros, lo que es la religión, la creencia de nuestra inmortalidad, de tal y cual, digo, no exactamente en mi caso, porque sé que los ovnis están ligados a eso, sí. He tenido la suerte, digo suerte, de tenerlos a 35 metros en físico, no una sola vez, y bueno, tener toda una experiencia
muy amplia, muy completa, muy con esto que se empezó a dar hace unos años, como sabes, Sesco, y sigo viviendo, sigo desarrollando, digo, pero por querer enriquecer, que es un poco desde el miedo también, ¿crees?, donde podríamos barajar el que toda esta construcción de lo espiritual en la medida de lo trascendente, de lo fantástico, pudiera ser construcción desde el miedo de nosotros. Bueno, evidentemente se construye desde el miedo, desde lo desconocido y desde lo conocido, ¿no? Lo conocido que hace implica que, bueno, conocido entre comillas, porque todo no es todo conocido, pero implica, cuando tú hablabas de Miguel Barceló o Picasso, por ejemplo, sí, o Miró, sí. No, bueno, Miró sí, Miró también estaría. Son grandes del arte. Pero en el caso de Picasso o Miquel Barceló, sí. ¿Cuál es la gracia? Que de algún modo van a la raíz. O sea, ellos llegan a un punto de conocimiento que van hacia lo que tú dices. Es que Miquel Barceló recuerda las cosas de Altamira. Oh, claro. ¿Pero por qué? Porque él se da cuenta que a veces lo más complejo es lo simple. Y que en el fondo nos parecemos bastante a aquellos señores que estaban allá. Y que aún tenemos muchos miedos, muchos obstáculos por superar. Y él lo que hace es una deconstrucción. O sea, como Picasso va es ir deconstruyendo, es ir buscando a ver cuáles son los orígenes, cuáles son las fuentes, y luego relativizar también. El hecho de cuando él viaja a África, si tú visitas museos antropológicos, te das cuenta de que ahí existe un modo de arte que no encaja dentro del concepto que tendríamos, ¿no?, de voy al Louvre o voy al Prado, pero que es tan evolucionado como el nuestro, o más. Lo que cambia es la técnica. Claro. Pero tiene el mismo valor que pueda tener el nuestro. Y el fondo siempre es el mismo. Es querer trascender y averiguar el origen y el final del ser humano. Lo desconocido. Muy interesante, Sesco. Qué pena. Mira, acabo de mirar el reloj, me escapa un momento. Llevamos más de 1:30 de programa. Genial. Pero vamos a tener que parar aquí. Yo creo que es una pena. No te quiero parar, pero bueno, pues ya voy a tener... En México no tenemos ningún problema, la misión sea de esta duración, pero en Argentina ahora otra vez que retomamos a partir de marzo, que están en vacaciones, les va a suponer un gran problema. Pero bueno, se salva siempre gracias a José Ruchisano en Argentina. Suele ir bien. Bueno, querido Sesco, mira, gracias, te asaltaré de nuevo pronto, te agradezco enormemente el programa hoy, te agradezco enormemente tu acompañamiento, tu gestión, desde esa subdirección de programa que ejerces de la manera que ya he trasladado a todos los oyentes y a ti. Gracias por el programa de hoy, Sesco, me ha parecido muy interesante, te esperamos pronto en programa de nuevo. Tienes unos minutitos más para decirnos algo más y despedirte, y después yo me despediré de nuestros oyentes para el próximo programa, agradeciéndoles, y tenemos 5 minutitos más. Sesco, tienes. ¿Qué nos dices, querido? No, simplemente que ha sido un placer, que bueno, seguimos en ello. Seguimos, Pachi. Gracias, Sesco, gracias. Y yo creo que son importantes este tipo de programas. Ya sabemos que hoy en día hay mucha oferta donde escoger. Que además este programa tiene otra ventaja, que es lo que muchos están diciendo. Estamos en la época entre el impasse de programario abierto o programario cerrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, usted quiere participar de
O sea, quiere ser protagonista de la obra de teatro, por decirlo de algún modo, que es su vida, o se conforma con ser espectador. Por ejemplo, sistemas informáticos de programario abierto. ¿Usted quiere aportar para que de algún modo ese programario se ajuste a lo que usted cree que deberían ser los sistemas operativos? ¿O prefiere Windows y que se lo den ya masticado? Pero entonces va a ser un actor secundario. Entonces, este programa también tiene la virtud de tener invitados de programario abierto. Es decir, que van enriqueciendo el programa. Entonces también no hay muchos programas de radio que sean de programario abierto. Y en cualquier caso, si lo son, suelen ser siempre muy unilaterales, que ya estaríamos en el caso de lo que hoy se llama youtubers, creadores de tendencia. Entonces yo creo que este programa no permite expresarse a la gente. Entonces, si hay ahora que dices Xesco, perdona, dices youtubers, yo lo quería mencionar. Estaremos en YouTube, como todos los programas, en el canal Misterio y Conspiración, y hago una mención especial a Jordi, porque ha nacido Kai hace 4 días, Kai es el primer hijo de Jordi y de su mujer, Jordi de Misterio y Conspiración. Entonces estaremos en YouTube y creo que merece la pena dar la vida a Kai, que ya está aquí, en esta última luna se presentó, y una bienvenida a Kai desde aquí también para con Jordi, el canal Misterio y Conspiración, que la verdad es que es un privilegio tenerles también. Es decir, además de radio, hacemos YouTube, que colaboramos con Jordi desde hace muchísimo tiempo, y le damos una enhorabuena por su primer hijo. Ya, vamos a poner 3 cosas para acabar. Una, Kai, yo creo que va a ser un chico ya de programario abierto. Seguro. Yo prefiero ver la botella medio llena. Muy bien. La botella, mira, la botella nos la vamos a llevar igual. Sí. Más vale verla medio abierta. Sí. Llena de agua, no de... Entonces, Kai será un chico de programario abierto. Sí. Luego, no es un personaje muy discutido y discutible estos días. Lo que hablábamos de los nuevos tiempos. Sí. ¿Quién ha sido la elegida como protagonista de la revista Time de este año? No lo sé, Xesco, dime, querido. La señorita de trenzas, que se llama Greta Thunberg. Ajá. Pues mira, el futuro posiblemente no sea tan unipersonal como la pobre chica esta que está creando, pero seguramente va a ser mujer, va a ser joven y va a tener una conciencia de que en el planeta tenemos unos recursos y que cada uno, desde su opción personal, no esperando que poniendo un voto cada X años, desde su vida cotidiana tiene mucho que aportar. Y ahora una cosa que también... Genial. Esa es una reflexión que te aplaudo, que eso deseo yo también enormemente, que sea así, que sea joven, sea mujer y que marque trascendencia de esa manera que dices. Dime, querido. Y ahora, ¿a que te has dejado un tema, Pachi? Me ha gustado mucho eso. No, pero te has dejado un tema. ¿A qué tema? Dime. Es claro que me he dejado 30 temas. ¿Perdona? El primero que me dijiste. Sí. La primera pregunta. Ajá. ¿Cuánto vale un billete de tren? Sí. De Madrid a Valencia o de Barcelona a Benicarló. Sí. Señores investigadores. Sí. La media son 25 euros. Madre mía. Sí. Es que yo te decía, Xesco, infórmate por favor, ¿qué vale un billete de tren desde Barcelona, cuando menos, para que los investigadores, después de que les doy dando el coñazo con este tema del caso Benicarló, con esos compañeros fantásticos, con esos vídeos que son ahí públicos, que hemos intentado trasladaros
que muchos habéis dicho, ay sí, vamos a ir, vamos a hacer programa un montón de veces. Otros me han dicho, te doy programa mañana a tal hora. No voy a decir que personas y tal, personas muy importantes, que bueno, me voy a callar. Es decir, te citan para programas, habiendo venido a los tuyos, luego es decir, no dan explicación ninguna, mantienen el silencio. Entonces yo decía, bueno, Sesco, a ver cuánto valen los billetes de tren para decirles, oye, siempre os he dicho que tenéis mi casa, que tenéis los bocatas pagados, que os voy a traer y llevar. Digo, venir a Benicarló porque en el 2020, ya, ¿queréis hablar del 2020? En el 2020 ya hay vídeos desde el canal Ufologías Investigadas, que joder, estoy harto de hablar, desde el canal OVNI en Facebook, que estoy harto de hablar, Santiago Carcas Cuartero, Ángela Piñero Acción, que no soy yo, pero son el caso Benicarló también, son conocidos de la gente del programa y tuyos, es decir, pues a señores investigadores, ahí están los vídeos de estos últimos días, vídeos que creo siguen ustedes sin querer saber nada, de recibir originales para analizar, ni contestan, ni hacen análisis, ni dicen nada. Ustedes no dicen nada. Bueno, yo pues ¿qué voy a hacer? Lo mínimo que les puedo decir es cuánto vale el billete, ¿no?, de Barcelona, de Madrid a Benicarló, para que ustedes filmen, para que ustedes vean, para que ustedes se enteren, ¿no? Pues lo he mirado un poquito antes de conectar y ya te digo. Sí, como nota humorístico esperpento, Sí. iba de los 20 a, si yo, por ejemplo, hoy, o sea, esto va como los low cost, Sí. por 42 euros ya podían salir esta tarde. O sea que para la próxima que se lo piensen, no creo que estén en la situación de tener que hipotecar ni mendigar. No creo. Por hacer un viaje de estas características. No. Si vienen a dormir a mi casa y si quieren se van a un hotel. Pero yo les llevo las comidas, los bocatas, yo me encargo de, si quieren, si no me mantengo lejos, tampoco hace falta. Les digo qué sitios tienen que mirar, a qué horas y ya está. Que filmen. Más fácil yo creo que ya es imposible. Bueno, Sesco, oye, 1.000.000 de gracias, es una tremenda alegría tenerte siempre y hoy también en programa, Sesco. Tenemos pendiente alguna cosita más pronto. Me encantaría que nos contaras sobre tu mundo, sobre eso tan fantástico que son los payasos, que son los profesores, que son los actores, que son los escritores, que eres tú, que... Me encantaría pronto volver a tenerte en programa. Gracias por el esfuerzo de hacer este programa, que entiendo también era especial, complicado, complejo, de que alguien, pues bueno, como tú fantásticamente nos has hecho abordar, hacer un resumen un poquito de los programas que habíamos desarrollado y incluso juntos en alguno, en comparación, y siempre desde tu control ahí detrás, con disposición y generosamente. Sesco, un enorme placer, muchas gracias, querido Sesco. Me voy a despedir de los oyentes y que tengas buenas noches. Si quieres estar ahí un momentito, si quieres saludarnos a todos ya. Simplemente decir, no ha sido ningún esfuerzo. Cuando hay una motivación, y en este caso alguien como tú que está ahí, que está poniendo toda la carne en el asador, que tiene sus días altos, sus días bajos, pero es porque de verdad le preocupa y quiere comunicar algo. Gracias, Sesco. Algo bonito de comunicar, que podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si estás en desacuerdo, pues como mínimo, ¿y por qué estás en desacuerdo? Gracias, Sesco. Pero no hagas el silencio, porque al final Samuel Beckett dice que somos un gran ruido entre dos grandes silencios. Sí, a mí el silencio quizás me ha costado más digerirlo, porque no ha sido un silencio como para
vamos a decir la mayoría, que sería, bueno, pues hay un silencio y ya está. Era mi silencio y por eso mis historias de mi WhatsApp privado, ¿no? Mi WhatsApp privado de tantas personas como tú sabes, y por eso han estado en mis programas y por eso todos me escuchan de una manera o de otra. Pero ha sido como bueno, ese silencio lo he tenido que digerir, el quitármelos a todos porque no soportaba eso, que gente que estaba en ese nivel de comunicación en mi WhatsApp privado, el silencio fuera la respuesta única, ¿no? Entonces ahí he sufrido mis crisis, pero bueno, ya me he sacudido eso también y la verdad es que el placer ha sido mío y nuestro, querido Xesco. Adelante y dale muchas gracias a tus oyentes, que espero que sean más y sobre todo que no se olviden de ser felices, de sonreír, sí. y sobre todo también a estos países a los que hablamos, que yo creo que tienen mucho futuro por delante, porque tengo muchas compañeras en esos países y están luchando por crear un nuevo futuro. Sí, Sudamérica, México. Sí, nos van a dar muchas lecciones, yo creo, y muchas sorpresas. A mí ya me las han dado a nivel personal a veces, trabajando con ellos, a los europeos. Sí, son una riqueza enorme que deberíamos de tratar de saber ver y que no nos engañen de la manera que nos pretenden engañar, ¿verdad, querido Xesco? Evidentemente. Y muchas gracias a todos. Molt bona nit, Xesco. Moltes gràcies. Un abrazo, estimat. Molt bona nit. Gracias, Xesco. Gracias. Estimadas, estimados oyentes, la verdad que emocionado. Ha sido un enorme placer tener a Xesco, me emociono porque es una persona a la que quiero mucho y la verdad es que siento enormemente el privilegio de ser su amigo y tenerlo, y siendo una persona con esas capacidades, con esa posibilidad de comunicar de la manera que nos comunica sobre los temas importantes que le propongo. Entonces, estimados oyentes, como os digo, emocionado, me recupero. Un enorme privilegio teneros a todos vosotros en Argentina, ahora cuando se dé en marzo, en sabersinfin.com a México. Muchísimas gracias. Seguimos. Esta va a ser la segunda emisión del año porque habéis emitido una primera especial, que fue esta última, emitisteis a primeros de año, la que decía de los militares, la Iglesia, nuestros hijos y lo obvio, que fue el último programa especial. Entonces, como pasó por México, en sabersinfin.com, este va a ser el segundo programa que vamos a pasar en México este año ya, en el 2020. Entonces, un enorme privilegio. Gracias a todos, todas, por estar con nosotros. Misterios del Alma Tierra, Patxi Villar de Paul, esta noche con Xesco Izquierdo desde Barcelona. Muy buena nit a tothom, muy buenas noches México, buenas noches Argentina, buenas noches a todo el mundo. Gracias. Misterios del Alma Tierra, Patxi Villar de Paul, Mundo Insólito Radio, España, sabersinfin.com, México, Radio Har, a tu lado siempre, Argentina. Todavía mami estás sola, aunque manejar toma style. Todavía mami estás sola, aunque manejar toma style. Misterios del Alma Tierra. Toma style, bebé, que ya no controla. Toma style, en Arizona. Toma style, toma style, toma style.